Se nos pide que resolvamos el sistema escribiendo una matriz aumentada en forma escalada de filas reducidas. Para una revisión rápida, si el sistema tiene una solución, la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida será de esta forma aquí, donde tenemos una diagonal de unos y ceros por encima de los de la esquina superior derecha, así como ceros debajo de los de la esquina inferior izquierda. De nuevo, es cuando tenemos una solución. Sin embargo, al intentar escribir la matriz aumentada de esta forma, si terminó con una fila de ceros, tenemos infinitas soluciones. La tercera posibilidad es cuando tenemos tres elementos que son ceros en una fila, así como una constante a la derecha que no es cero, entonces no tenemos solución. Pero, de nuevo, nuestro objetivo va a ser intentar escribir la matriz aumentada en este formulario de la izquierda. Por lo tanto, volviendo al problema primero, observe cómo todas las ecuaciones están en forma estándar, es decir, x, y z. Los términos están a la izquierda y las constantes a la derecha. Y por lo tanto, las ecuaciones están en la forma correcta para escribir la matriz aumentada. Sin embargo, antes de hacer esto, escribamos los coeficientes que faltan. El coeficiente de x es 1, el coeficiente de z es negativo debido a la resta. En la tercera ecuación, el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es 1. Y ahora escribimos la matriz aumentada. Cada fila proviene de la coeficientes de las variables, así como la constante de la derecha, lo que significa que la primera fila es 1, 2, menos 1, menos 10. La segunda fila es 2, menos 3, 2, 2. Y la tercera fila es 1, 1, 3, 0. Y ahora voy a realizar operaciones de fila para escribir la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida. Comencemos por obtener un 0 en esta posición. Así como esta posición. Mirando la fila 1 y la fila 2, observe cómo si multiplicamos fila 1 por menos 2, y luego agregarlo a la fila 2, obtendremos un 0 en esta posición ya que menos 2 veces 1 más 2 es 0. Y por lo tanto, vamos a comenzar reemplazando la fila 2 por menos 2 veces fila 1 más fila 2. Y ahora mirando la fila 2 y la fila 3, fíjate cómo si multiplicamos fila 3 por menos 2 y agréguelo a la fila los dos, obtendremos un 0 en esta posición aquí en la fila 3. Y esto se debe a que es negativo 2 por 1 más 2 es 0. Así que también reemplazaremos la fila 3 con menos 2 veces fila 3 más fila 2. La primera fila sigue siendo la misma. Ahora reemplazamos la fila 2 por menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Para empezar, tenemos negativo 2 por 1 más 2, que es 0. A continuación, tenemos menos 2 por 2 más menos 3, que es igual a negativo 4 más menos 3, que es menos 7. A continuación tenemos menos 2 por menos 1 más 2, que son 2 más 2 o 4. Y luego tenemos menos 2 por menos 10 más 2, lo que equivale a 20 más 2, o 22. Y ahora reemplazamos fila 3 con menos 2 veces la fila 3, más la fila 2. Mal 2 por 1 más 2 es 0. Negativo 2 veces 1 más menos 3 es menos 5. Negativo 2 por 3 más 2 es menos 4. Y menos 2 veces 0 más 2 son 2. Observe cómo en la columna 3, tenemos 4 positivos y menos 4 aquí. Así que para obtener un 0 en esta posición, que es la fila 2, la columna 3, sustituyamos la fila 2 por fila 2 más fila 3. Y vamos a conseguir también un 0 en esta posición aquí. Para hacer esto, quieres usar la fila 2, no la fila 1, porque si usamos la fila 1, perderemos el 0 aquí en la fila 3 columna 1. El múltiplo menos común de 5 y 7 son 35, así que vamos a reemplazar la fila 3 con menos 5 veces la fila 2. Observe que nos daría menos 5 veces menos 7 o 35 positivo, más 7 veces la fila 3. 7 veces la tercera fila danos un 35 negativo, ya que 7 veces negativo 5 es menos 35. De nuevo, la primera fila sigue siendo la misma. Ahora reemplazamos la fila 2 por fila 2 más fila 3. 0 más 0 es 0. Negativo 7 más negativo 5 es menos 12. 4 más menos 4 es 0.
y 22 más 2 son 24. Y ahora reemplazamos fila 3 con menos 5 veces la fila 2 más 7 veces la fila 3. Para empezar, menos 5 veces 0 más 7 veces 0 sigue siendo 0. A continuación tienes negativo 5 veces menos 7 más 7 veces menos 5, que es igual a 35 más menos 35 o 0. A continuación, tenemos menos 5 por 4 más 7 veces menos 4, que es igual a menos 20 más menos 28, o menos 48. Y finalmente, tenemos menos 5 por 22 más 7 veces 2, lo que equivale a menos 110 más 14. Lo que es negativo 96. Así que fíjate cómo la fila 2 y la fila 3 se ve bien excepto la primera que no es 0 elemento no es 1. Reemplacemos la fila 2 con menos un duodécimo, por la fila 2. Eso nos dará 1 en la segunda fila, columna 2. Y vamos a reemplazar la fila 3 por menos 48 veces la tercera fila. Trabajemos también para conseguir un 0 en esta posición, fila 1, columna 2. Mirando la fila 1 y la fila 2, observe 6 veces 2. Más menos 12 es 0. Reemplacemos la fila 1 por 6 veces la fila 1 más la fila 2. Así que sustituyendo la fila 1 por 6 veces fila 1 más fila 2, tenemos 6 veces 1 más 0, que son 6. A continuación, tenemos 6 por 2 más menos 12, que es 0. A continuación, tenemos 6 veces menos 1 más 0, que es menos 6. Y finalmente tenemos 6 veces menos 10 más 24, lo que es menos 36. Vamos a reemplazar la fila 2 con menos una duodécima vez en la fila 2. Tenemos 0, 1, 0, menos 2. Sustitución de la tercera fila por menos 48 veces la tercera fila. Tenemos 0, 0, 1 y 2. Ya casi llegamos. Necesitamos un 0 en fila 1, columna 3 aquí. Mirando las filas 1 y 3. Nota 6 veces 1 más menos 6 es 0. Ahora vamos a reemplazar la fila 1 con 6 veces la fila 3 más la fila 1. Por lo tanto, volviendo a la cima, tenemos 6 veces 0 más 6, que son 6. Y luego tenemos 6 veces 0 más 0, que sigue siendo 0. Y luego tenemos 6 veces 1 más menos 6, que es 0. Y tenemos 6 veces 2 más menos 36, que es 12 más negativo 36, o menos 24. La fila 2 y la tercera siguen siendo las mismas. Tenemos un paso más aquí. Necesitamos 1 en la fila 1, columna 1. Reemplacemos la fila 1 por una sexta vez la primera fila. Una sexta vez 6 es 1. Una sexta vez 0 es 0 aquí, así como aquí. Una sexta vez menos 24 es igual a menos 4. La fila 2 y la tercera siguen siendo las mismas. Ahora tenemos la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida y observe cómo tenemos una solución. Recuerda, la primera columna da los coeficientes de x, la segunda columna da los coeficientes de, y la tercera columna da los coeficientes de z. Mirando la primera fila, tenemos una x igual a menos 4, o x es igual a menos 4. En la segunda fila, tenemos una y es igual a menos 2 o y es igual a menos 2. En la tercera fila, tenemos 1 z es igual a 2 o z es igual a 2. La solución suele ser dado como una orden triple, que sería menos 4, menos 2, 2. Espero que esto te haya resultado útil.